En realidad comprende un circuito de vasos, arterias, venas y una bomba, digamos, una bomba que va a servir para poder transportar la sangre, ¿no? A través hacia todo el cuerpo, hacia todos los tejidos. Entonces, como dice ahí, con el corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Cuáles serían las funciones de este sistema cardiovascular? La principal, el transporte de sustancias, ¿no? Como la sangre, pero dentro de la sangre tenemos oxígeno, glucosa, nutrientes, hormonas en el cuerpo, ¿no? También las sustancias etcétera. Todo esto nos trabaja en la sangre. También es importante algunas otras cositas, como por ejemplo la termorregulación, ¿no? La sangre también nos mantiene a los órganos vitales calentitos, ¿no? Generalmente también se habla siempre de una circulación mayor o sistémica, que es digamos que parte del ventrículo izquierdo se distribuye a través de las arterias hacia todos los tejidos y vuelve por la aurícula derecha, ¿no? Esa sería la circulación sistémica o circulación mayor. Y una circulación menor o pulmonar que parte del ventrículo derecho, pasa hacia los pulmones, se oxigena la sangre y vuelve por la aurícula izquierda, ¿no? Básicamente eso. Luego también, dice sistemas órganos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo pero que está ubicado entre dos extremos capilares, ese vendría a ser como un sistema porta. Esos capilares, o mejor dicho, este sistema porta, existen dos importantes, ¿no? El sistema portal hepático y el sistema portal hipotalámico, son los dos principales. Generalidades ahí. Luego dice, bueno, el corazón, aquí ya sabemos, se compone de 4 cámaras, aurículas, ventrículos, está situado en la cavidad torácica. Generalmente hablamos de mediastino, ¿no? Es un espacio que se ocupa dentro de la cavidad torácica, el mediastino medio. Tiene una disposición, digamos, anatómica, un eje que va siempre apuntando, ¿no? De arriba hacia abajo, de derecha hacia la izquierda, y eso se tiene que respetar, ¿no? Muchas veces pueden haber cambios anatómicos, por ejemplo, una persona que sea un poco más delgada, un poco más gordita, obesa, y eso va a variar, ¿no? Este esfuerzo, y eso podría ocasionar fallas de la circulación luego, ¿no? Hay que hablar. Bueno, histológicamente la estructura está compuesta por 3 capas, una capa de más superficial a más profundo, una capa de epicardio, el miocardio, que es el músculo cardíaco, y el endocardio, ¿no? Eso básicamente. Acá. Luego dice que está compuesto por un esqueleto fibroso. Estos anillos fibrosos es tejido conectivo denso, no modelado, denso e irregular, y bueno, tiene varias funciones, ¿no? Creo que una de las principales funcionalmente es que es aislante eléctrico, es decir, cuando existe una descarga de alguna célula cardíaca, por todo esto que tiene, ¿no? Los discos intercalares y el núcleo cardíaco acá, si se descarga una célula, esta electricidad pasa para todas. Entonces, tiene que haber alguna forma de detener, o por lo menos que haya una especie de pausa entre la aurícula y los ventrículos para que puedan coordinar, ¿no? Esta pausa la hace el anillo fibroso, ¿no? Entonces, es un aislante eléctrico y también permite la fijación, ¿no? del miocardio, ventricular y auricular, y las válvulas. Aquí, por ejemplo, tenemos las válvulas. Cada válvula va a tener una especie de lengüetita que es valva, y estas valvas unidas a una cuerda tendinosa, y esto hacia el miocardio. Todo eso lo fija el esqueleto fibroso. A veces esto se pregunta mucho también en los exámenes, ¿no? El sistema cardiovector, el sistema de conducción del corazón.
cuáles son sus componentes, cómo está formado, ¿no?, el sistema de conducción. Y es bastante sencillo, ¿no? El sistema cuando está formado principalmente por un marcapasos fisiológico, que sería el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal está conectado con otro nódulo, que es el nódulo aurículo-ventricular, nódulo AB, mediante las fibras internodales, ¿no? Ahí los anatomistas les gusta colocar nombres, ahí son 3 y cada fibra tiene su nombre, ¿no? Fibra Kate, no sé cuánto. Fibras internodales. Del nódulo AB tenemos las ramas ATGIS, ¿no? Derecha e izquierda, la rama izquierda dividida en 2 partes, anterior y posterior, y luego cada uno de los, ¿no?, de los cardiomiocitos ya va a tener las fibras del Purkinje. Básicamente son las partes del sistema cardiovascular. Y bueno, como dice aquí, estas fibras de Purkinje vienen a ser como células, en realidad todo el sistema cardiovascular es células cardíacas modificadas. Modificadas en el sentido de que son más permeables al sodio, y eso hace como que se descarguen más rápido. Entonces, al ser más permeables al sodio, quiere decir que en algún momento se van a producir una descarga eléctrica. El ventrículo también tiene esta permeabilidad al sodio, pero el sistema cardiovascular lo tiene más, entonces se descarga más rápido. También, a ver, vasos coronarios, tenemos dos arterias coronarias, derecha e izquierda, venas cardíacas coronarias. Creo que es más que toda la camino, ¿no? Ahora sí, vamos a ver entonces la estructura de las capas del corazón. Dice, está dividida en un epicardio. El epicardio es la capa más superficial. Tiene como 2 capas, ¿no? La capa visceral, la capa parietal, que sería la serosa, la vía pericárdica. Ahora, hay un líquido, una pequeña cantidad de líquido que está entre estas 2 capas, visceral y serosa, que más o menos dice que es de 15 y 50 ml, que mantiene, digamos, permite el deslizamiento, ¿no?, de este epicardio, y permite que haya una lubricación. Cuando el corazón se va dilatando, se contrae, esta capa tiene que ser lo suficientemente, digamos, lubricada como para poder seguir ese movimiento, no presionar al corazón y al mismo tiempo protegerlo, ¿no?, de los. Entonces, aquí se podría, está formado el epicardio, entonces aquí mesotelio, un tejido conectivo laxo y tejido adiposo, ¿no?, protege, digamos, el corazón. Luego el miocardio es básicamente el músculo cardíaco, ¿no?, estriado cardíaco, más delgado en las aurículas, en los ventrículos, y eso tiene una significancia funcional, ¿no? O sea, obviamente el ventrículo como tiene que hacer circulación mayor, ¿no?, mayor presión, mayor fuerza, así que por eso es más gruesito el miocardio de los ventrículos. Aparte que esta presión también, así como en el hueso teníamos la ley de Wolff, ¿no?, mientras más ejercicio, mientras más carga, ¿no?, hace que el hueso se vaya desarrollando, en el corazón pasa lo mismo. Si el corazón percibe que hay una fuerza que va en contra, que hay una presión que tiene que vencer para poder inyectar la sangre, entonces el corazón se va a hipertrofiar. Eso ocurre normalmente en situaciones normales, como por ejemplo un deportista, un atleta, ¿no?, que tenga que hacer, digamos, carreras rápidas, el corazón se va a hipertrofiar un poquito, y eso está normal. Pero en otras situaciones donde la persona puede tener una hipertensión, ¿no?, que es presión alta, durante mucho tiempo el corazón se va engrosando, poco a poco se va engrosando más. Y eso puede dar lugar en que en algún momento sea tan grueso el corazón que se disminuya el espacio de las cámaras y no envíe la sangre necesaria, ¿no? Va a comenzar a haber síntomas de cansancio y demás cositas. No voy a entrar mucho en ustedes después, que son más clínicos, ¿no? Pero es muy, o sea, es un inventario muy. Luego el endocardio, ¿no? El endocardio, fíjense que esa pregunta que se pregunta en el examen, este tejido subendocardio que siempre no lo vemos, básicamente el endocardio es muy parecido a las arterias, ¿no?, que tiene un endotelio, tiene un tejido conectivo
conectivo, supraendotelial, células musculares lisas. Es muy parecido a las arterias, o sea, como a las tres capas, ¿no? Íntima, media y tal. Ahora, el tejido subendocárdico, que es tejido conectivo graso, digamos, contiene el sistema cardioventricular, los fibras del Purkinje pasan por este espacio subendocárdico, se puede preguntar. Más. Otras cositas del corazón, bueno, en la parte del tabique se suele dividir, ¿no? Tabique muscular y tabique fibroso, y bueno, el fibroso sería tejido conectivo denso, y el muscular, músculo cardíaco, ¿no? Está. Aquí está, ¿no? Entonces, el interventricular contiene una porción de musculosa y otra porción membranosa, ¿no? ¿Okay? El tabique auricular es lo mismo, ¿no? Músculo cardíaco, endocardio. Las válvulas, las válvulas cardíacas están revestidas también por endocardio, suelen ser, o sea, tienen que ser avasculares. Fíjense que hay una pequeña, bueno, están divididas en partes, ¿no? Hay una parte ventricular que se une con la pared del ventrículo, una parte fibrosa que es la central, tejido conectivo denso, no modelado, y una parte esponjosa que se supone que es la más flexible. Contiene fibras elásticas y esa flexibilidad amortigua, ¿no? Las grandes corrientes del corazón. Se supone que es avascular, sí, porque esa tiene que permanecer de esta forma, ¿no? Flexible, ¿no? En algunas situaciones donde se puede inflamar las válvulas, ya cuando hay una inflamación, ¿qué es lo que queremos? Que llegue sangre, que llegue un neutrófilo, macrófago, así que eso termina por hacerlo más rígido por un momento, digamos, la válvula, y también cuando llega la sangre, como esta región esponjosa también contiene un poquito, digamos así, tejido para establecer el cartílago, se suele calcificar, ¿no? Se pierde la función de la válvula. Eso creo que también está en el texto, ¿no? La válvula, es todo un tema, ¿no? Las valvulopatías, ¿no? Por diferentes casos. Vamos a ver acá, esto creo que no va mucho con esto, pero de todas formas se van a divertir viendo esto en fisiología, ¿no? Regulación de la actividad cardíaca, frecuencia y función, esas cositas se ven mucho. Pero a ver, vamos a ver qué podemos hacer acá. Dice, el nódulo sinusal viene a ser el marcapaso fisiológico, ¿no? Natural del corazón, late entre 60 y 100 latidos por minuto, y se debe a que las células modificadas de este nódulo sinusal son más permeables al sodio, y esto decimos que es así automático, ¿no? Se presenta automático. Y hemos visto, conducen de 1 a 4 veces más rápido que entonces el corazón es automático, pero puede ser regulado por el sistema simpático, haciendo que el simpático aumente aún más, digamos, la probabilidad de descarga. Va a latir más rápido y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces ahí por eso dice que nervios simpáticos, mejor dicho, parasimpáticos, terminan disminuyendo la función, ¿no? Esto es interesante, esto es importante. El corazón es capaz de producir, no diríamos hormonas, pero sí, pasa que no clasifica como hormonas por un tema de que la molécula no llega a ser tan grande. Generalmente cuando tiene menos de 100 péptidos no entra en la clasificación de proteína, y al no ser proteína no puede ser hormona. Pero hay algunos que discuten eso, ¿no? Pero hay un péptido muy importante que es el péptido natriurético auricular, ¿no? Que se produce en el corazón, y el péptido natriurético cerebral. Estos dos péptidos que se producen en la aurícula, y ellos obedecen a la carga, ¿no? Es decir, al aumento de la presión dentro de la aurícula derecha, de la presión venosa central.
¿Y qué es lo que hace? Un proceso llamado natriuresis. ¿Okay? Natriuresis, es decir, aumentan el pipí, ¿no ves? Y la eliminación de sodio. Con esto se intenta disminuir la concentración del agua, digamos, dentro de la circulación y disminuir un poquito esa fuerza, ¿no? que golpea las arterias. Entonces eso sí es importante, a veces caen, ¿no? Con preguntas de verdadero o falso, tipo, el corazón es capaz de producir hormonas, y uno dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Qué macana es esta? Pues, es capaz de producir el péptido natriurético vehicular. ¿Pero te puede pedir? Creo que las hormonas A y NA pueden regular. Sí, debe referir. Estos dos, lo que hay que resaltar aquí, que se producen en la aurícula derecha. La aurícula derecha, debido a cambios, o sea, a un aumento de presión venosa central, ¿no? La presión venosa central. Es decir, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la aurícula, ¿no? Eso lo que produce es un aumento de la diuresis, ¿no? O sea, el aumento de la micción. Eso está bonito, ¿no? Eso también se puede preguntar, miren de bonito. Hay distribuido, digamos, el sistema circulatorio vasoreceptores, que son receptores estimulados por el aumento de la presión, ¿no? Detectan una presión alta. Cuando la presión es demasiado alta y golpea demasiado alta, es casi el mismo sentido que estos receptores de la aurícula derecha, pero estos vasoreceptores ya están en las arterias, ¿no? Entonces, cuando detectan una alta presión de las arterias, envían una señal parasimpática que disminuye la presión, disminuye por ejemplo la frecuencia cardíaca y todo, ¿no? ¿Qué se pregunta en el examen? ¿Dónde se ubican estos vasoreceptores? Hay dos muy importantes, uno que se ubica en el arco aórtico y otro que se ubica en el seno carotídeo. En el seno carotídeo. Por eso es que, por ejemplo, es muy peligroso ejercer, digamos, presiones en el cuello, ¿no? Cuando uno se presiona. Justo en ese local donde está ubicado el vasoreceptor es peligroso porque podría desencadenar una reacción muy fuerte, ¿no? Una reacción mediada por el nervio vago, que es capaz de disminuir mucho la frecuencia cardíaca e incluso a veces llegar a parar el corazón. A veces emplean esta técnica, ¿no? Entonces van a ver que los, digamos, peleadores, los deportes de contacto utilizan esta técnica para dormir al adversario, porque es peligroso. En medicina se puede, por ejemplo, utilizarla cuando hay ciertas arritmias, o sea, ciertos problemas de corazón. Por ejemplo, una arritmia de alto gasto, digamos, de alta frecuencia, como la taquicardia supraventricular, la presión, la fuerza con la que la sangre, o la fuerza con la que se ejerce por centímetro cuadrado, digamos, de superficie, ese es el vasoreceptor. El volumen detecta, digamos, el estiramiento de las arterias, ¿no? Entonces se supone que cuando uno ingiere mucho líquido, aumenta la volemia, y esta volemia va a hacer con que los vasos sanguíneos se dilaten más. Eso son los receptores de volumen. Y los quimiorreceptores, ¿no? Los quimiorreceptores que van a ser sensibles a cambio del oxígeno, un poco, a cambio del dióxido de carbono, más o menos, y principalmente los cambios de pH. Entonces se supone que cuando, la lógica es así, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Cuando uno hace algún ejercicio, estás ahí cazando el jabalí, no sé, alguna cosa así, ¿verdad? Y se supone que los músculos van a producir mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿verdad? Están haciendo un trabajo metabólico, y el dióxido de carbono se mezcla con el agua, forma un ácido, el ácido se descompone en hidrogenión y bicarbonato, y el hidrogenión es el que va a cambiar el nivel de pH de la sangre, y eso es percibido por la circulación. Entonces, ¿qué hace la circulación? Aumenta
digamos, la frecuencia cardíaca para aumentar la cantidad de sangre que se envía al tejido. Entonces, cuando uno hace ejercicio, el corazón aumenta por varios motivos, ¿no? Hasta porque es emocionante, pero porque hay un estímulo del quimio-receptor. El dióxido de carbono también. Entonces, esos dos son los principales. El oxígeno no tanto, ¿no? Hay algunas veces donde los pacientes, por ejemplo, vieron que en el hospital a todo el mundo le quieren colocar oxígeno, ¿no? Hasta por el protocolo, digamos. En algunos casos suele ser contraproducente y hasta peligroso también, porque hay algunos pacientes que dependen de este estímulo para seguir respirando. Si le meten oxígeno, disminuyen las concentraciones de dióxido de carbono y eso hace con que ya pare de respirar, porque ya no hay el estímulo. Son posibles. ¿Dónde están ubicados? En los mismos lugares, ¿no? Ubicados en el cuerpo carotidio y aorta. ¿Okay? Entonces aquí volviendo un poquito, ¿qué podríamos así resaltar para preguntar? Estas cositas así no son muy buenas, pero sí se puede preguntar, digamos, acerca del sistema de conducción, que dónde se encuentra, qué componentes lo componen, qué pasa con, digamos, histológicamente, qué hay en las partes fibrosas, ventriculares, como la valva, ese tipo de cosas. Dónde se encuentran los receptores, los parareceptores, y así, ¿no? Se puede preguntar. Y la hormona, ¿no? Se entiende la especie. Luego de esto, tendríamos que ver también láminas del corazón, ¿no? Luego vamos a ver láminas también. Y luego esto ya entramos a ver arterias y venas. Todo un tema. Yo comienzo así, antes de entrarme directamente hacia la clasificación de arterias, la parte histológica, propiamente dicho de la arteria, siempre es bueno hacer como una especie de comparación, ¿no? Así, de contraste entre las arterias y las venas, como para tener más claro esa digamos, esa relación entre la función y la forma, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Toda la forma, toda la estructura está relacionada con la función. Entonces, a ver, arterias y venas, ¿cuáles serían las diferencias de las arterias y venas? Digo, si haga una tablita, y esa creo que es una pregunta del trabajo de grupo, pero ¿cuáles serían las diferencias de las arterias y venas? La comparación, digamos. Ya, una es azul y otra es roja. ¿Cuál es más elástica? La arteria. ¿Por qué más elástica? ¿Qué relación tiene? Está bien, pero la arteria es mucho más elástica que la vena. ¿Cuál sería el porqué? Claro, tiene que ser elástica. Funcionalmente, ¿por qué la lleva? Recuerden que la arteria, ¿por qué debe ser más elástica? Recuerden que habíamos visto ahorita que hay esto de circulación mayor, sistémica, hay una mayor presión que se da en los ventrículos para que la sangre alcance el tejido. Entonces, esa presión que sale así enorme, digamos, que sale de la arteria, termina dilatándola. Pero si no hubiese, digamos, esa elasticidad de hacer que el tejido vuelva a su sitio, se va a dilatar y va a quedar ahí. Entonces, la próxima bombeada, digamos, de sangre, ya no va a salir con tanta fuerza porque ya hay mucho espacio. Ya está dilatada, entonces la fuerza va a caer y no llegaría a tener. Entonces, una de la importancia de la arteria sea elástica es porque ella debe mantener esa presión, digamos, constante. Y al ser elástica, lo que hace es que ella se dilata, alberga por muy corto tiempo la sangre y vuelve a su sitio. La sangre avanza, ¿no? Avanza por acá, otra vez se estira, ¿no? Y va avanzando. Entonces, eso crea una pulsación, ¿no? Sabemos que la arteria, nosotros tenemos pulsos, ¿no? Entonces, esa pulsación se debe a que la arteria se dilata, se estira un poquito y luego vuelve. Eso es importante de que sea elástica. Versus la vena. Ahora, esa es una diferencia. No pasa que en el examen yo les pongo así, deme 3 diferencias entre arteria y vena.
y no tienen que hacer eso, ¿no? La arteria es más elástica, primera diferencia. Segunda diferencia, la vena es menos elástica. Segunda diferencia, no se va a ver, digamos. Para la vena, efectivamente, es menos elástica porque la función que tiene la vena ya no es, digamos, hacer que la sangre llegue al tejido, sino al revés, ¿no? Tiene que hacer que la sangre más bien vuelva al corazón. Entonces ya no tiene pulso, no necesita el pulso. La vena tiene otros mecanismos para hacer que la sangre retorne al corazón. Vamos a verlo después. Pero entonces sangre, arteria más elástica, vena más distensible. Esa sería la palabra. La vena es más distensible. Eso puede crear problemas, ¿no? ¿Vieron? ¿Qué pasaría si una persona está por mucho tiempo así de pie, no descansa, y van a ver que le van dilatando las venas, ¿no? De los miembros inferiores? Eso tiene un nombre. Varices. ¿Qué serían las varices? Con una dilatación, sería así, una dilatación progresiva, irreversible del sistema venoso superficial. Entonces, las personas que digamos, trabajos, ¿no? Porque esto es hasta laboral, trabajos donde la persona se queda por muchas horas de pie, cirujanos, por ejemplo, neurocirujanos, cardiovasculares, yo diría que hasta los policías, pero los policías no voy a entrar en eso. Ahorita en realidad no he visto muchos policías morir, están haciendo ejercicio. Pero llegan a hacer semáforos, se quedan una horita por ahí y se van. Pero el policía debería ser una profesión en donde se quedan por mucho tiempo, ¿no? En semáforos, haciendo esas cosas. ¿Qué más? ¿Peluquero? Yo digo, pero el peluquero es tremendo, ¿no? No para nunca, el tipo está cortado ahí todo el día. Se queda con varios. ¿Qué más? Oye, el estudiante también, ¿no? Más o menos, pero sí, podría ser. Entonces hay que cuidar esa parte, ¿no? Porque la vena, una vez que se dilata, no es como la arteria que vuelve, digamos, a su sitio. La vena se dilata y se va a ir y se dilata. ¿Y qué pasa con la vena? Pasa que la vena tiene algo dentro que no lo tiene, esta es la vena, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la vena dentro que no lo tiene la arteria? Es así como una... ¿Qué? Y a ver, digamos, está mal dibujada, una válvula. Es como un repliegue de la mucosa, ¿no ven? Que tiene esta forma y que tiene la función de evitar el retroceso de la sangre, ¿no? La válvula que tiene la vena. Al mismo tiempo sirve como una especie de peldaño en donde la sangre, una vez que avanzó, ya digamos, uno que no puede volver atrás porque esto se cierra y va avanzando y va avanzando y va retornando al corazón, digamos, ¿no? Entonces esta válvula de la vena es uno de los mecanismos por los cuales la sangre, o mejor dicho, la vena utiliza para retornar la sangre. ¿Qué pasaría si esta vena se dilata? Dilato el repliegue pertenece a la mucosa, entonces yo cuando dilato la vena, esto queda así. Entonces la sangre puede volver, aumenta la presión y va dilatando más, y va dilatando más, y va dilatando más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí está, entonces diferencias, ahí vimos varias, ¿no? Arteria más elástica, vena más distensible. Vena tiene válvula, arteria no tiene válvula. ¿Qué más? Arteria tiene pulso, vena no tiene pulso. ¿Lo ves? Vena es menos. ¿Qué pasa con lo de la sangre? ¿No vieron que una es oxigenada y la otra es más oxigenada? ¿Lo ves? Hay una que dice sangre desoxigenada, no me gusta mucho, porque la vena también tiene sangre que tiene oxígeno, pero porque cuando es desoxigenada, dale proporción de oxígeno, ¿no? Desoxigenada. Pero la vena sí tiene oxígeno, lo que pasa es que tiene menor saturación de oxígeno. La hemoglobina que está en la vena, que está en la sangre venosa, ¿no? ¿Ves? Tiene menos moléculas de oxígeno, está con menor saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque ya distribuyó, está retornando al corazón para que oxigene, para que toda la cosa. Entonces, pueden colocar en el examen, tipo, si la vena contiene sangre con menor saturación de oxígeno, ¿ves? Y la arteria con mayor saturación, o sea, cercanos al 100% incluso, la vena. Eso creo que es lo más importante. ¿Qué más? A ver, otra cosita que nos estemos olvidando, arteria y vena. Generalmente hay
en el cuerpo hay un sistema venoso superficial y profundo, ¿no? Entonces, para cada órgano a veces tenemos dos venas, una arteria, excepto en una situación, en donde esto se invierte y hay dos arterias y una vena. ¿En dónde hay dos arterias y una vena? A ver, ¿quién sabe? Normal, ¿no? Anastomosis. En todas partes del cuerpo la lógica es que tenemos dos venas y una arteria. Paquete vascular nervioso. Pero hay una parte donde hay dos arterias y una vena. Es un trabalengua. Y es importante que sea así, dos arterias y una vena. ¿En qué situación? Hay algo que se corta. No nace. Cordón umbilical. En el cordón umbilical es muy importante que cuando, digamos, antes de cortarlo, a ver, se fijen a ver si tenía cuántas arterias, cuántas venas, porque eso hay que escribirlo, ¿no? Si se ve, por ejemplo, al revés, dos venas, una arteria, puede ser que tenga malformaciones arteriovenosas importantes, ¿no? Se sospecha de un montón de cosas. Ok, a ver, ¿qué más tenemos acá? Como introducción, las arterias y venas creo que va, ¿no? Suficiente. Ahora sí, entremos a la parte de generalidad histológica de los vasos sanguíneos, ¿no? Generalmente los vasos sanguíneos tienen tres capas, que vieron, capa interna, media y capa externa, ¿no? Histológicamente es importante saber, digamos, qué es una capa externa, qué es una capa media y todo. Entonces la capa interna o íntima es un endotelio. Endotelio con tejido subendoteliano, o sea, simple, epitelio simple plano, ¿no ves? Endotelio, y un tejido conectivo laxo. La función de este endotelio vendría a ser, entonces tiene que ser lo más plano posible para permitir, digamos, la entrega de los nutrientes de la sangre, de la circulación hacia los tejidos, y al mismo tiempo no tiene que haber, o sea, tiene que haber la menor cantidad de resistencia posible, tiene que ser plano, para que así la sangre pueda correr por la pared, y no se tropiece, porque la sangre está corriendo por la pared. Y le ponemos una cosa que estorba y la sangre va a rebotar, se va a chocar, ¿no? A veces le echamos mucho a los... ¿Qué podemos comer así de rico? Los KFC, comer papas fritas, pollitos, hamburguesas, qué bárbaro. Hoy en día se puede comer demasiado. Y si comemos estas cosas ricas, de pronto van apareciendo obstrucciones, ¿no? En las arterias. Eso hace con que la sangre rebote y comiencen a haber problemas. Ok, entonces endotelio. Luego tenemos la túnica media, ¿no? La túnica media es básicamente músculo liso, ¿no? Este músculo liso, por una parte, va a mantener un tono vascular, ¿no? Para que así la arteria sea capaz de enviar la sangre, o sea, va a mantener una potencia o una presión, y al ser músculo liso y tener esa capacidad digamos, de relajarse, ¿no? Y contraerse, va a permitir la regulación de esta presión, ¿no? Hay una regla general que básicamente cuando hacemos vasoconstricción, o sea, cerramos el diámetro de los vasos, aumentamos la presión. Y si el vaso dilata, disminuye la presión, ¿no? Eso sabemos. ¿Qué más? Vaya hombre, ahí está todo, ¿no? Túnica íntima, endotelio, lámina basal, que estamos hablando de decir, capa subendotelial. Esta última parte del tejido subendotelial, hay una capa elástica interna, ¿no? Que está siempre, pero que se ve mucho mejor en los llamados vasos medios, vasos medianos, ¿no? vasos musculares, esa capa elástica interna, y se utiliza para reconocer, o sea, para que yo pueda, digamos, diferenciar entre un vaso medio, un vaso grande, un vaso pequeño. Muy importante se resalta en la túnica media, células musculares lisas, organizadas en estratos. Luego de esta túnica media hay una capa elástica externa, y luego entramos en túnica adventicia. La túnica adventicia es tejido conectivo laxo. Contienen varias cositas, ¿no? Hay células ahí, obvio, hay células, fibras elásticas, y hay dos cositas importantes, ¿no? El vasa vasorum y el nervi vascularis. El vasa vasorum, el vaso de los vasos, o sea, pasa que la arteria tiene que nutrir al tejido, pero ¿quién nutre la arteria? Tiene que tener también su irrigación, entonces vasa vasorum,
y el nervio vascularis, que es un control del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, si yo quisiera regular, pasa que la arteria, las venas y todo, se regulan localmente. El tejido, como dijimos, si aumenta su trabajo, la acidez hace con que el músculo liso se relaje. Entonces, la arteria ya se va a regular por el mismo trabajo del tejido, pero el sistema nervioso también puede regularlo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos el nervio vascular. Esas serían las generalidades de todos los vasos sanguíneos, ¿no? Ahora, el trabajo vendría a ser diferenciar entre tres tipos de vasos sanguíneos: pequeños, medianos, grandes. Cada uno va a tener diferencias, ¿no? Y las láminas y todas las preguntas salen de ahí. Vamos a ver qué tenemos. Esta es otra cosa. Dice, reseña de las propiedades y funciones de los células endoteliales. Vamos a ver, está interesante. Dice, a ver, las propiedades principales de una célula endotelial, ¿no? Mantenimiento de una barrera permeable, selectiva, ¿sí? Porque puede pasar cualquier cosa de la sangre al tejido. Funciones asociadas a difusión, transporte activo, finalización, y las moléculas que intervienen, ¿no? Generalmente el carbono, glucosa, aminoácidos, todos los nutrientes de siempre, pero también puede haber, por ejemplo, otras moléculas como el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, colesterol, transferrina, ¿no? Entonces esto es normal. El LDL tiene que llevar colesterol hacia los tejidos utilizando las arterias para que puedan construir lo que sea, ¿no? Neurotransmisores, hormonas, todo. Cuando abusamos del colesterol está la paz. A veces eso del colesterol bueno y malo es decir, mal llamado malo y bueno, porque en realidad los dos son importantes, tienen cosas importantes, pero obviamente que si le echamos rico ya está. Va a aumentar la cantidad de colesterol en los tejidos y eso en las coronarias no es tan buena idea, ¿no? ¿Qué más hay? Mantenimiento, esto es importantísimo, Dios mío. El mantenimiento de una barrera no trombogénica. Resulta de que existen sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras que van a mantener esa barrera no trombogénica, es decir, que van a ayudar a regular la cantidad de sangre que está pasando. Eso sería muy bueno que, digamos, lo anoten como una lista de factores, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, trombomodulina, prostaciclina. Aquí hay que separar quiénes son vasodilatadores y quiénes son vasoconstrictores, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de prostaciclina, la prostaciclina es un vasodilatador importante. Si hablamos de endotelina, la endotelina es un vasoconstrictor, y así. ¿Ver? Vamos a ver las funciones: de modulación del flujo, endotelina, oxionítico, regulación de la proliferación, ¿okay? Regulación de la respuesta inmunitaria, mantenimiento de la matriz y participación del metabolismo de la lipoproteína. Claro. Cuando algo falla en el endotelio, imagínate que tu arteria falla. ¿Por qué puede fallar la arteria? La respuesta que más me encanta, ¿no? Múltiple. ¿Vieron que cuando hablábamos cuánto dura un neutrógeno? Es la que comienza con esta enfermedad que es un desastre así de salud pública tremendo. No se está realizando las medidas de control así, suficientes, necesarias como para evitar el desastre. Porque eso va a aumentar casos de hipertensión. Se utiliza mucho que cuando se inflama el endotelio hay un término que es la activación endotelial. La activación endotelial, por más tramposa que suene la palabra, significa más bien que el endotelio se enfermita y no consigue hacer esa función. Entonces, ¿qué hay que resaltar de acá? Resalten las sustancias. Endotelina, oxionítico, prostaciclina, factor 8 de la coagulación, factor von Willebrand. Todas estas cuestiones son importantes. Ok, llegamos a la parte de arterias grandes, medianas y pequeñas, y arteriolas, y arteritas, y capilares. Entonces vamos con la arteria grande.
La arteria grande, también llamada elástica, supone que son arterias, esta es la grande, la aorta. ¿Cuánto mide la aorta en diámetro? La medida anatómica, ¿cuánto mide? Algo así, va por ahí, 2.5 centímetros, 3 centímetros, ya. Eso es lo que mide una aorta, una arteria grande. Es tan grande la arteria que no cabe pues, en el campo microscópico, ¿no? Esa es creo que la lámina más fácil de identificar, porque cuando ponemos arteria elástica, van a ver que nunca entra, digamos, la arteria totalmente en la lámina. Entonces, si ustedes ven el vaso sanguíneo, todo el vaso sanguíneo, si ven esto, digamos, entonces van a agarrar la arteria elástica, no puede ser elástica, porque la arteria es tan grande que no entra. ¿No? Entonces, vamos a ver solo la arteria elástica. ¿Ya? Es muy grande. Estas arterias elásticas, ¿qué tienen de diferente? En la túnica íntima, ellas tienen, esta pregunta, miren la pregunta, ellas tienen en su endotelio unos cuerpos llamados cuerpos Liebel-Parade, algo así, que contienen el factor 8 de la conversión, el factor von Tippmann. ¿Cómo viene la pregunta? ¿Dónde se encuentran los cuerpos de Liebel-Parade? ¿O qué contiene el endotelio? ¿Y qué contienen estos cuerpos? Es pregunta clásica, digamos. ¿Y qué función tiene este factor de coagulación? Pues evitar la coagulación. Mejor dicho, es un factor de coagulación, ¿no? Entonces interviene en la coagulación sanguínea. Si no tengo este factor 8, mi sangre no se puede coagular, desastre. Tengo capa supraendotelial, células musculares lisas, elásticas, lo de siempre. Y aquí viene algo importante, ¿no? En la capa media, aparte de tener su músculo liso de siempre, es muy rica en láminas de elastina. Así, comparado con otras arterias. La arteria elástica es elástica porque en su túnica media tiene mucha cantidad de elástica. Obvio, ¿por qué? ¿No? Ya sabemos por qué. Porque al ser elástica puede ser capaz de soportar ese momento de enorme presión y volver a su sitio sin deformar. Eso es lo que hace una arteria elástica. La túnica adventicia, bueno, esta, ¿no? Digo, con la zona, dice aquí, las fibras nerviosas simpáticas postsinápticas no están mielinizadas, ¿okay? Y ellas lo que hacen es controlar el tono vascular, o sea, hacen vasoconstricción, vasoresonancia. La túnica media es lo principal. Acordarse que la túnica media tiene mucha fibra elástica, y en la túnica íntima tiene estos cuerpos Liebel-Parade. La arteria mediana, en su túnica íntima, lo mismo, lo mismo de siempre, el endotelio, el subendotelial, lo de siempre. Y la túnica media tiene una mayor cantidad de músculo liso, menos elastina. ¿Por qué? Porque ya la función de la arteria media es conducir la sangre y llevar los tejidos, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de no alterarse tanto en su calibre y llevar la sangre. Entonces tiene una túnica media prominente, grande, rica en músculo liso. No hay mucho fibroblasto, no hay mucho fibroblasto. La túnica adventicia en las venas es mayor, la adventicia. Inclusive como diferencia, la túnica adventicia en la vena es mayor que la vena. ¿Bien? Entonces, de arterias medianas a otra cosita, ¿no? Para resaltar, no estoy viendo aquí. En las arterias medianas musculares, después de la túnica íntima, hay una capa elástica interna. Esa capa elástica interna es mucho más visible en la arteria mediana comparado con cualquier otra arteria y se utiliza para diferenciar. ¿Cómo se ve la arteria elástica? Se ve como si fueran, colocan la
alambre pequeña, no mucho, ¿sabes? Túnica, túnica íntima elástica interna, endotelio. La túnica media se va haciendo cada vez más pequeña, su capa de músculo liso ya son 8 capas. La túnica adventicia es más delgada. Lo mismo. Ahora vamos con la arteriola, que es importante. La arteriola viene a ser como un último sitio en donde el vaso sanguíneo es capaz de contraer y despejarse. Eso se debe a que ella sigue teniendo músculo liso, pero fíjense que ya es 1 o 2 capas, no es más. Comparado con una arteria pequeña que tiene 8 capas, la arteriola tiene 1 o 2 capas de músculo liso, todavía es capaz de relajarse. Hay una arteriola que tiene nombre propio y esa es pregunta. ¿Lo ven? No está aquí, puesta en la Biblia. Acá está. Esa tiene nombre propio. Algunos autores le dicen metaarteriola. A mí me gusta más para recordar que sí es una arteriola, pero en el texto de Roth creo que está como esfínter precapilar. ¿Ya? Sea como sea, este esfínter precapilar controla o es el último sitio en donde existe tono, digamos, vascular, y controla la microcirculación, o sea, la entrada de la sangre a la microcirculación. ¿Okay? Eso se puede preguntar. Entonces, la función de esta metaarteriola es controlar flujo sanguíneo a las redes capilares. ¿Okay? Básicamente eso. Sus arteriolas. Capilares. Ahora, ¿qué pasa con el capilar? Que el capilar ya no tiene vaso medio, túnica media. Tiene endotelio, tiene tejido supraendothelial, tendrá un poquito de tejido conectivo laxo, pero ya no entra, digamos, ya no se le puede decir túnica externa, adventicia, ya no se puede decir eso. Entonces solamente tiene una capa de endotelio, de tejido supraendothelial y ya está. ¿No? Y se lo clasifica de acuerdo a que si este endotelio presenta alguna discontinuidad o es cerradito. Entonces ahí tenemos el capilar continuo, en donde el endotelio está digamos, herméticamente cerrado, vamos a decir así, y es obvio, digamos, pensar en dónde se necesita capilares continuos. La sangre aquí no se puede escapar. ¿Dónde no puede escapar sangre? Cerebro, pulmón, músculo esquelético, ¿no? Son sitios en donde tiene que haber un flujo constante de sangre, no puede haber pérdida de sangre, y ya, entonces músculo esquelético, cerebro, pulmones, ese tipo de cosas. Otro tipo de capilar es el capilar fenestrado. Fenestra significa, finestra en realidad en italiano es ventana. Fenestrado, una ventanita. Son ventanitas que tienen los capilares, y esas ventanas permiten alguna fuga. Entonces, en donde nosotros necesitamos fugas, discretas, no hay para hacerlo, pero necesitamos en sitios en donde la absorción sea importante. Entonces, a ver, vesícula biliar, intestino grueso, por ejemplo, que tiene que ser capaz de absorber los nutrientes de moléculas grandes todavía. Ahí necesitamos capilares fenestrados. Y el discontinuo es que el discontinuo ya presenta, claro, ya no son ventanas, ya son huecos, ¿no? Así como. Iba a decir una broma, pero la digo, ¿no? Hay unas ropas así caras, ¿no? Las ropas, unas poleras así, llenas de huecos, vaya hombre. Cara, parece que entró la médula ósea, que tiene que estar formando células y haciendo esto, el hígado, en el vaso. Ahí hay sinusoides. Aquí tenía más. Continuo, endotelio, ininterrumpido. La lámina basal es continua. Donde se encuentra es lo que se pregunta siempre, ¿no? Entonces, los siguientes sitios son los que presentan capilar continuo, excepto uno. Preguntas clásicas que se hacen, y básicamente dar una miradita así, espiar así dónde están los capilares continuos. Capilares fenestrados, como habíamos dicho, vesícula biliar, riñones, tubo digestivo, páncreas, glándulas endócrinas. O sea, sitios en donde yo necesito un poquito más de fuga con fines absortivos y con fines secretores. Entonces, absorción, secreción,
y va a los fenestrados. ¿Qué pasa en el fenestrado? Que tiene discontinuidad, poros, ¿no? De filtración. Y en el discontinuo, o sinusoide, hay unas aperturas así tan grandes, tan groseras, que permiten incluso la fuga de células, ¿no? Células de Kupffer, de hito, bueno, hígado, vaso y médula ósea. Son los ¿Qué es una anastomosis? Unión de las arterias. Ahí dice un tipo de anastomosis que es especial, que es la anastomosis arteriovenosa. Pasa que la arteria tiene que ir a ser una arteria grande, mediana, pequeña, pequeñita, pequeñota, arteriola capilar, ¿no ven? Porque tiene que ir disminuyendo su flujo hasta llegar al capilar. Capilar entrega la sangre y vuelve por la vénula, ¿no? Vénula, vena pequeña. Ahora, hay una anastomosis en donde la arteria directamente entrega la sangre a la vena, sin pasar por una red capilar. Esto aumenta, obviamente, a alta velocidad, ¿no? Y hay tejidos que necesitan esa sangre rápidamente. Se pregunta en qué sitio existe la anastomosis arteriovenosa. Muy bueno, ¿sí? Ahí está. Entonces se encuentra, dice, en la piel, en la punta de los dedos, en la nariz, en los labios y en el tejido eréctil, del pene y del clítoris. En todos estos sitios hay anastomosis arteriovenosa. Eso es pregunta clásica también. Okay. Bueno, la importancia de estas anastomosis arteriovenosas permiten que la sangre llegue rápidamente y la termorregulación la erección debe rápida. Vena es casi lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver, venas, ya me estoy acordando una pregunta las venas, al revés, venas pequeñas, medianas y grandes, y comienza por vénulas, ¿no? Vénulas postcapilares, vénulas precapilares o vénulas musculares, y son diferentes. De la vénula postcapilar tiene endotelio más lámina basal, y esto se pregunta, pericitos. ¿Qué son los pericitos? ¿Verdad? ¿Células? Eso, suponen que las células, los pericitos, las células de Ruger, son células regenerativas, ¿no? Son células madres, regenerativas, pero regenerativas de que pasa que constantemente estamos aplastando capilar. Como el capilar no tiene túnica media, no tiene adventicia, es muy fácil de que se lesione. Estos pericitos lo que hacen es digamos, hacer que se regenere, ¿ves? El capilar. Lo que se pregunta es dónde existe el endógeno y en la vénula postcapilar. Ahí existe el pericito. Este es un término muy específico. La vénula de endotelio alto es un sitio en donde pueden pasar rápidamente de los órganos linfáticos. Digo, capilares continuos, ¿no? Así, capilares continuos y las vénulas postcapilares. Ahí existe el pericito. Y estas vénulas de endotelio alto permiten el paso rápido de la sangre al órgano linfático. Vamos a ver luego las láminas. Vamos a contar bien porque. ¿Nunca pude ver nada? Bueno, sí, no mentira. A ver, hay ciertas medidas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, en la arteriola, muy fino de apretar. Entonces estoy, digamos, comparando una arteriola y la quiero diferenciar de una arteria pequeña. La arteriola, por definición, mide menos de 100 micrones. Contiene una o dos capas de micrones. En esas situaciones podría ser importante la medición. El capilar mide 4 micrones. Pero yo creo que es lo mismo, ¿no? La vena pequeña.
membrana. Vamos a ver si tiene túnica íntima endotelio, lámina basal sobre endotelio, liso, túnica media, seno liso, disposición circunferencial, colágeno, titular, ajá, vasos sanguíneos atípicos. Arterias coronarias, dice, son arterias medianas con túnica mediana más gruesa por la cantidad de capas de microliso. La membrana elástica interna también está desarrollada, duplicada o fragmentada. Por la función que tiene la arteria coronaria, tiene que ser más reforzada. Y los senos venosos durales. Ok, esto es más anatómico. Oye, vayamos. Pasamos al linfático. Vamos a ver si tengo alguna cosita más. Esto de acá. Lo descargo. A ver, entonces vamos a ir viendo laminitas de cardiovascular, ¿ok? Esta ya la vimos varias veces, que es un músculo cardíaco. Músculo cardíaco, podemos ver que los núcleos son centrales, existen discos intercalares y las fibras se bifurcan y forman, digamos, ramificaciones entre sí, no son paralelas, continuas, sino que se ramifican. Este es un corte de ventrículo para mostrar una cavidad cardíaca, para mostrar el endocardio, como es un endotelio, más tejido subendotelial. Luego tenemos el miocardio, que es un flujo cardíaco. Estos son los nervios, ¿no? El sistema de cardiolector. Ahí vemos fibras de Purkinje, arteriz, para ver que son células modificadas. Esta es una lámina importante también, ¿no? Se conoce este es el músculo cardíaco y esta es una válvula. Nuestra válvula tiene una cara fibrosa por dentro y una cara esponjosa por fuera. La esponjosa suele ser tejido conectivo laxo y la fibrosa densa, por lo menos en el tercio interno de esta válvula. Y luego ya tenemos un tejido un poco más. Parte fibrosa, parte esponjosa. Este es un tabique, porción. Arterias, venas, serían los capilares. ¿No? Estos son los pericitos, miren los pericitos. Tenemos un capilar, por dentro y el ¿Qué tipo de arterias serían? Las fibras elásticas hacen eso. Ellas hacen estas ondulaciones comparadas con el colágeno, que es recto. El colágeno es recto, las elásticas hacen estas ondulaciones. Endotelio, capa media, todo esto es capa media, y la adventicia, bien pequeñita. Si hacemos una amplificación de la adventicia, podemos ver que tienen vasos sanguíneos, algunos nervios, vénulas, arteriolas, y estos serían los vasos vasorum nerviovasculares. Tiene grasita también. ¿Ahí qué vaso sería ese? Y este ya sería un vaso medio, ¿no? Tenemos el endotelio, este sería la capa elástica interna, tejido subendotelial, capa media, arteriola, arteria media. Aquí, por ejemplo, pueden ver la membrana elástica interna. Se ve, ¿no ves? Es como algo que está por ahí dando cuerpo. Como una serpentina, ¿no? Luego tenemos capa media y tenemos otra capa elástica externa. Ahí ya como para no pelarlo, ¿no? Miren, en técnica de plata, si teñimos esto, ahí se ve bien. Parece el alambre que se dice. Capa elástica interna, capa media, capa elástica externa, adventicia. Una pena.
porcina tiñe la fibra elástica. Mason es una tipo tricrónica. Esta es para mostrar el esquema capilar. Bueno, esta es para mostrar las válvulas dentro de una vena capilar, continua. Arteriola. Arteriola, miren el péndulo de endotelio alto. La arteriola también tiene un endotelio bien pronunciado. Sabemos que es arteriola porque tiene 1, 2, 3 capas de músculo liso. Apenticio muy pobre. Capilar continuo, pericito. Este es un linfático. Vaso linfático tiene válvula. La característica es que la luz es irregular. Creo que no hemos hablado de eso de características, no hemos saltado. Generalmente, cuando hablamos de arteria y vena, la arteria sabemos que tiene una luz que está siempre permeable. En cambio, en el sinusoide es discontinuo. Es parecido a lo que pasa en el linfático. Si hay una apertura muy grande, allí está como fragmentado el membrana basal y el tejido subendotelio. Capilares continuos, bueno, ya mucho capilar, que grave. A veces se pueden ver estas vesículas minusíticas. ¿Facilito o qué? Bueno, entonces aquí el truco es, en el texto del ROS hay una primera parte que es así, generales vasos sanguíneos. Esa generales vasos sanguíneos nos va a permitir recordar todo esto. Creo que es la parte principal. Y luego ya si es grande, si es pequeña, si es mediana, uno le va colocando las características y ya está. Creo que es lo principal. Al final también vamos a responder las preguntas de cardiovascular y ver cómo nos va. Eso, vamos a hacer una especie de break. Al volver del break,